extranjero que viaja por motivos de trabajo, estudios o piensa vivir en España, lo primero que tiene que hacer, ni bien llega a territorio español, es empadronarse, es muy importante. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius, una vez más por aquí. Os invito a que formen parte de este canal, se suscriban, activen la campanilla para que así no se pierdan ninguno de mis vídeos. El día de hoy os voy a hablar del empadronamiento en España. ¿Qué es el padrón municipal? Pues es el registro administrativo pues que recoge a todos los vecinos de un determinado municipio. ¿Cuáles son los requisitos para empadronarse? El pasaporte original y fotocopia. El formulario de acta individual y colectivo. El contrato de alquiler firmado o autorizado por el titular del inmueble. En el caso de tener hijos, aportes y el libro de familia, que es muy importante. ¿Y qué pasa si no tienes papeles? Pues hombre, o sea, si te encuentras en España en situación irregular, pues no pasa nada, déjame decirte, relax. El ayuntamiento no revisa la legalidad de la persona que va a ser empadronada, la registra en el padrón y ya está. ¿Para qué sirve el empadronamiento? Pues hombre, es un documento que acredita el periodo de permanencia en determinado territorio, en este caso pues en España, independientemente de la nacionalidad que seas o tu situación legal en la que estés. Una vez con la inscripción del empadronamiento pues acreditas que eres un vecino más de determinado municipio. Es un trámite muy sencillo y fácil a la vez. La verdad que sirve para más adelante pues ajustar nuestro estatus social mediante un permiso, la regularización de un permiso de residencia y de trabajo, para poder solicitar la tarjeta sanitaria, para poder canjear el de conducir, en el caso de tener hijos, pues para poder matricularlos en las escuelas, para prestaciones sociales, para conseguir papeles por residencia definitiva. Como veis, es un documento que acredita mayor importancia de la que podéis imaginaros. Es un trámite fácil y sencillo, como les digo. Ni bien llegas a España, lo primero que tienes que hacer es empadronarte, porque para más adelante cualquier trámite administrativo que hagas, realices, te van a pedir siempre la ficha de empadronamiento. Así que no pierdas tiempo, empadrónate pero ya. ¿Qué es el volante de empadronamiento y una certificación? Es la constancia que te dará el ayuntamiento una vez que estés empadronado. Fijaos, este es el volante de empadronamiento, como veis. Pues lo podrás utilizar para realizar trámites administrativos en donde no te pidan pues como prueba rigurosa para hacer prestaciones sociales, ayudas escolares e incluso ayudas económicas, como por ejemplo abono de transportes. El certificado de empadronamiento te servirá para demostrar o acreditar tu empadronamiento ante tribunales de justicia y organismos de extranjería, ¿vale? La certificación tiene que llevar las firmas manuscritas del secretario y del alcalde. ¿Qué hacer si me cambio de domicilio a un nuevo municipio? Pues hombre, si cambias de domicilio tienes que solicitar por escrito el alta en el nuevo municipio en el cual fijes tu nueva residencia, ¿vale? El municipio, en este caso, notificará a los 10 días hábiles al antiguo municipio para que te dé de baja en el padrón. ¿Qué efectos fiscales supone el empadronamiento en España? Empadronarte a efectos civiles pues conlleva de que pues eres residente en España. En todo caso acreditas tu residencia efectiva en España. Entonces podrás declarar ante la administración española pues que tú has hecho la modificación de tu residencia habitual en territorio español, lo cual conlleva a efectos fiscales, como por ejemplo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que es un impuesto personal progresivo a la renta obtenida durante un año. Empadronamiento sin domicilio fijo. Según el Boletín del Estado publicado el 2 de mayo del presente año, pues ha aprobado una ley sobre el empadronamiento sin domicilio fijo, en vigencia para todo el territorio español, el cual pues permitirá hacer el empadronamiento sin domicilio. Es decir, lo podrás efectuar vía online, o sea, ya no hay la necesidad incluso de acudir a un ayuntamiento para poder pues empadronarse. Como veis, pues hay muchas modificaciones y en este caso, pues tratándose de empadronarse sin domicilio fijo, pues la verdad que está muy interesante, porque esto permitiría a muchas personas, a muchos extranjeros,
pues empadronarse. También te permite pues eso, ¿no? El empadronamiento sin domicilio fijo. Anteriormente los tengo que decir que, por ejemplo, algunas comunidades ya lo venían aplicando, el empadronamiento sin domicilio fijo, pero la mayoría, hasta hoy en día, claro, pues te exigen el tema de domicilio, te pueden empadronar. Pero con esta modificación que ha habido, espero de que pues pueda permitir empadronarse a la mayoría de personas sin restricción alguna y con fácil acceso sobre todo. Incluso si eres solicitante de asilo y tienes la tarjeta blanca, cuentas con un NIE provisional, te puedes dar de alta en el sistema. Por la web entras en el ayuntamiento correspondiente de tu zona, te empadronas y ya está. Así es simple. Casos especiales según esta nueva ley de empadronamientos, pues precisa de que, por ejemplo, si quieres empadronarte en dirección donde ya estén empadronadas 3, 4, 5 personas, pues no hay restricción alguna o lío alguno. Lo puedes hacer siempre y cuando pues tengas la autorización escrita de una persona mayor de edad y ésta esté empadronada en el mismo inmueble. Oye, pues está muy bien eso, ¿no? Digo yo. Claro, o sea, ya no hay excusa incluso ni para que digas, oye, que no tengo dónde empadronarme, el dueño del inmueble que no me quiere empadronar, yo que sé, que no sé qué y que no sé cuántos. Solo basta de que pues les pidas el favor a una persona, en este caso mayor, que esté empadronada en dicho inmueble y te empadrone, pues ya está. El empadronamiento también precisa, por ejemplo, en infraviviendas de personas sin domicilio. Tales como, por ejemplo, pues da igual si pagas o no pagas la renta, si eres el titular o no del inmueble. Algo las chabolas, dice, las caravanas y las cuevas pueden y deben figurar como domicilio válido para el padrón. Es decir, que pues el extranjero, cualquier persona, se pueda empadronar con fácil acceso. Cabe indicaros que las comunicaciones o correos pues os van a llegar a la dirección en las cuales estén residiendo, ¿vale? Luego también algo importante que quiero precisaros y a la cuán importancia que es el hecho de empadronarse, sobre todo para ajustar el estatus social más adelante, bajo la figura del arraigo social. Piden que tienes que presentar el padrón histórico. Pues es muy importante ello, porque claro, con ello acreditas tú tu permanencia, el periodo de tiempo de permanencia, en este caso en territorio español. Para poder haber despejado vuestras dudas, no olvidéis, déjame tus comentarios, no olvides, suscríbete, dale like y comparte el vídeo.